Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a la resolución de la prueba comprensiva de matemáticas para bachillerato por edad aplicado a inicios de diciembre de 2019, siendo esta la primera de 4 partes en las que se va a seccionar dicha resolución. Así que, sin más espera, vamos con esta, que dice, para los ejercicios 1 y 2, un contexto que debemos considerar el cual nos muestra la siguiente circunferencia C de manera gráfica. Nos da una circunferencia C y nos indica que el punto O sería el centro de C, y de esta nos ponen a considerar en el primer ejercicio considerar las siguientes proposiciones. Primero, que la longitud del radio C corresponde a 2 unidades. Y segundo, que la ecuación de C corresponde a x más 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 4. Ok, para analizar cada parte, pues si bien es cierto, vamos a verificar cuáles son los elementos más importantes de esta circunferencia, es decir, su centro y su radio. En cuanto a centro, vamos a utilizar esto más adelante, que sería de coordenadas, siempre apoyándonos en X y después con el eje Y desde el punto O. Del punto O al eje X veo que encuentro el 3 y del punto O al eje Y veo que encuentro el 2, lo que me da a entender que las coordenadas de este punto O vendrían siendo el par ordenado 3,2, sin mucho pierde. Ahora bien, con respecto al radio, el radio recordemos que es lo que corresponde desde el centro de la circunferencia hasta su lugar geométrico, o digámosle hasta su frontera o su borde. Podríamos considerar el segmento que tengo desde este punto hacia mi izquierda, lo cual al marcar un 2 en el eje Y es lo que le podría hacer a más de uno creer que sería su medida. Pero este segmento de acá, si yo quisiera conocer su longitud, lo, lo correcto es apoyarnos paralelamente al eje X. Toda longitud que yo quiera sacar en horizontal, sepámoslo desde aquí, hemos de hallarlo en paralelo con el eje X. Si yo quisiera tomar al eje Y como referencia, sería para encontrar longitudes verticales, como por ejemplo la distancia que habría de este punto central hasta este punto superior. Lo haría, digamos, tomando la distancia que hay del 2 al 5. Si quisiera hallar la distancia del punto O hasta este punto inferior, entonces tendría que tomar la distancia que hay del menos 1 al 2. Pero este segmento horizontal, al apoyarme con el eje X, podemos ver muy claramente las 3 unidades de distancia que le corresponde. Es decir, que el radio en este caso es de 3 unidades de distancia en realidad. Y este primer detalle ya nos lleva a analizar nuevamente la primera proposición y a detectar que esta no es correcta. Ahora bien, hablemos con respecto a la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia se supone posee una estructura general que consiste más o menos de esta manera. Un paréntesis con x menos a cuadrado, otro paréntesis con y menos b cuadrado, igual a r elevado al cuadrado, donde que el a y el b vienen siendo los componentes que conforman las coordenadas del centro de la circunferencia. Es decir, en este caso, 3 toma el papel de a y 2 toma el papel de b. Pero no solo eso, sino que a la hora de montar la ecuación de la circunferencia, estos signos negativos me advierten que hemos de tomar siempre el opuesto de lo que vale A y de lo que vale B en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de montar nuevamente esta estructura, pero sustituyendo los datos correspondientes, de que vamos a contar con una X y con una Y en cada respectivo paréntesis, eso va a ser definitivo. Pero siempre es según el signo que tenía originalmente A. Aquí lo voy a tomar con el signo opuesto, donde que si A es un 3 positivo, en el paréntesis lo colocaré a modo negativo. Donde que si B era positivo, entonces en dicho paréntesis en la ecuación lo colocaré con su signo opuesto, o sea, negativo. Ok, luego, el r cuadrado hace referencia pues a la medida del radio, que ya habíamos visto que era de 3 unidades, pero estas elevadas a la 2, donde que si ingresamos esta operación en la calculadora, vamos a ver que esta partecita nos va a corresponder a un 9. Ahora bien, ¿ustedes consideran que esta ecuación corresponda a esta misma que nos proponían
por aquí, en este enunciado? Yo creo que no. Primero por el tema de los signos, que no son los que corresponden, y en segunda instancia por el hecho de que este radio al cuadrado pues no tiene nada que ver con el que me indican acá, así que la segunda proposición es absolutamente falsa. Por tanto, que si me preguntan de ellas cuáles son verdaderas, nosotros diremos que ninguna. Y marcamos la opción que corresponde. Así que con ello procedemos tranquilos al siguiente ejercicio, el cual dice, considera las siguientes proposiciones. La primera dice que R con coordenadas 2,0 es un punto ubicado en el interior de la circunferencia. Y luego también me dicen que P de coordenadas 0,3 es un punto ubicado en el exterior de la circunferencia. En este caso, lo que podemos hacer es tomar de referencia la ecuación de circunferencia que ya habíamos construido. Solamente, vamos a ver, solamente que vamos a considerar la primera parte de la ecuación de la circunferencia. Solamente que en lugar de la X y la Y vamos a dejar libres esos espacios. Voy a construir la primera parte de la ecuación de la circunferencia. Voy a poner nada más el menos 3, cerrando paréntesis y elevando al cuadrado, más abriendo paréntesis. Y voy a escribir nada más el menos 2, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Mucho cuidado, no estoy diciendo que tenga que resolver la operación menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. No se malinterprete. Sino que donde estaba la X y donde estaba la Y, he de verificar qué pasa si sustituyo la X y la Y respectivamente con el 2 y con el 0. Es decir, voy a tomar el 2 donde debería ir la X y voy a colocar el 0 donde debería ir la Y. Repito, el 2 en lugar de la X y el 0 en lugar de la Y. ¿Cómo sé que va de esta forma? Pues por el hecho de que todos los pares ordenados siempre se construyen en la forma X, Y. Así que implícitamente estos me están tomando los valores de dichas variables. Ahora bien, llegados a esto, entonces agarro esta operación y nada más toco el botón igual para verificar su resultado. Me dice que da 5. Entonces, en este caso, de la ecuación de la circunferencia, si evalúo x y y con estas coordenadas, el resultado me da 5. Y 5 viene siendo menor que 9. No indico más de momento, solamente voy a continuar también con la siguiente proposición. En la siguiente proposición, las coordenadas que me dan son 0,3. Así que donde debiera ir la x, voy a colocar el 0. Y donde debiera ir la y, voy a colocar el 3. Nuevamente, toco el botón igual y reviso el resultado, que en este caso me dice da 10. Así que ese 10 lo coloco por acá e indico que en este caso es mayor que 9. ¿A cuál 9 estoy refiriéndome? Al 9 que teníamos aquí al final de la ecuación de la circunferencia. Según el valor numérico que tenga al final de la ecuación de la circunferencia, este valor es el que me va a servir de punto de referencia y de comparación para así detectar puntos que pudieran estar en el interior o en el exterior. Todo dependiendo de. ¿Dependiendo de qué? Que si, por ejemplo, si el resultado que obtengo al evaluar la expresión es menor que el radio cuadrado, entonces digo que el punto, en este caso el punto R, es un punto interior. Si, por el contrario, el resultado de evaluar la expresión me da mayor que el radio cuadrado, entonces decimos que el punto en cuestión, en este caso punto P, resultaría ser un punto ubicado en el exterior. Ahora bien, que por dicha, estos descubrimientos, estas resoluciones que hemos obtenido, coinciden con lo que nos están proponiendo en los dos enunciados. Así que, sin ningún problema, puedo decir que la primera proposición y la segunda proposición son verdaderas. Así que si nos preguntan cuáles de ellas son verdaderas, nosotros podremos decir con toda propiedad que ambas son verdaderas. Así marcamos la opción que le corresponde y así nos dirigimos de inmediato a la siguiente pregunta, la cual nos dice, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia de centro 2, menos 3 y cuya longitud de radio es 5?
cosa que para ello podemos hacer referencia nuevamente a la ecuación de circunferencia en su forma ordinaria, como se había comentado anteriormente. El truco en muy resumidas cuentas para trabajar con esta ecuación de circunferencia, una vez detectado quién es A y quién es B, es que a la hora de montar la expresión, la estructura algebraica, siempre consideremos que la X y la Y van a ser acompañadas con el signo opuesto del A y del B. Así que, si el A es un 2 positivo, entonces en la ecuación voy a ingresar un 2 negativo. Si B es un 3 negativo, entonces en la ecuación voy a considerar un 3 positivo, es decir, un 3 que suma. Y dicha ecuación ha de aterrizar según el valor que tenemos para el radio, según la longitud del radio. Recordar que este lo tenemos que elevar al cuadrado. En otras palabras, 5 a la 2, cuyo resultado, si lo verifican en la calculadora, verán que dará 25. Entonces, revisando entre las opciones, buscamos el que posea exactamente estas características: el 2 negativo, el 3 positivo y el 25 de aterrizaje, lo cual me lleva a marcar, en este caso, la opción A como respuesta correcta. Facilísimo, ¿eh? Entonces, con ello pasamos al siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 4. Considera las siguientes proposiciones referidas a la posición relativa entre la circunferencia C dada con esta ecuación y las siguientes rectas. Entonces, me están hablando de una recta y igual a 0 y de una recta x igual a 0. Y es más, veamos que el ejercicio 5 también me habla con una estructura muy similar. Me dan una ecuación de circunferencia y me dan dos rectas con sus posibles posiciones relativas respecto a la circunferencia. Vamos a hacer un trabajo con la calculadora rápidamente con estas cuatro proposiciones. Con respecto a la primera circunferencia, que me dicen que y es igual a 0. Truco inmediato. Consideren que donde estaba la y, en su lugar, vamos a colocar un 0. Es decir, que en esta ecuación, y de hecho en este caso, con respecto a toda la ecuación, vamos a tomar en cuenta que en lugar de la y, va a ir un 0. Aprovechando el ejercicio anterior que venía trabajando, voy a hacer pocas correcciones, pocas modificaciones. Voy a borrar el 0 y vamos a ingresar primero esta X algebraica que tenemos acá. Esta X de acá. Y para ello, nada más tengo que tocar el botón alfa y luego el botón para cerrar paréntesis. Y listo, tenemos nuestra X algebraica en nuestra calculadora. Que por cierto, ¿por qué le llamo X algebraica? Porque hay otra X que uno puede ingresar que se parece un poquito, pero no es una X algebraica, sino que es la X de la multiplicación, o sea, el por. Ok, a lo que venimos. Dice esta ecuación de la circunferencia que trabajamos con x menos 1. Así que lo que vamos a hacer es que también voy a modificar este 3 con un 1, x menos 1 al cuadrado. Y luego, dice el segundo paréntesis que debería ser y más 3. Solo que en lugar de la y, voy a tomar en cuenta el valor 0 que se me indica cambiar. Sería 0 más 3. Así que borro esta expresión y pongo el más 3. Y como decía, hemos de considerar toda la ecuación. O sea, hemos de considerar también este simbolito igual para ingresarlo aquí en pantalla. ¿Cómo logramos eso? Bueno, tocando el botón alfa y tocando el botón calc. Así, de esa forma, logramos ingresar el simbolito del igual en la calculadora. Dice la ecuación que es igual a 9. Ok, ahí está toda nuestra ecuación. Y llegados a este punto, para resolver ecuaciones, hay que tener cuidado porque muchas veces estamos en la tentación de colocar el botón igual de golpe. Y eso hay que tomar en cuenta que nos puede y nos va a llevar a un error de sintaxis. Para evitar eso, bueno, si se tocó el botón igual por accidente, no importa, lo que hacemos es tocar cualquiera de los botones laterales, en este caso toco izquierda, para reubicarme con la ecuación. No importa dónde quede marcada la línea de escritura, ya esta ecuación está lista para resolverse. ¿De qué forma? Con dos comandos. Uno de esos comandos va a ser tocar el botón Shift, luego el botón Solve. Bueno, en realidad sí, el botón Solve que está escondido aquí en el calc. Shift Calc. Y luego voy a tocar un 10 positivo. En las calculadoras grises normalmente después de esto uno tocaría el igual una vez.
Pero en la class width tenemos que tocar el botón igual 2 veces. Repito, botón Shift, después botón Calc, después el 10 positivo y después el igual. Para que la calculadora nos retorne esta expresión en pantalla. Nos devuelva nuevamente la ecuación, pero indicándonos el valor de x, que en este caso es 1, y el n-r igual a 0 es para reafirmarle al usuario que dicha ecuación la calculadora pudo resolver. Ok, este x igual a 1 voy a tomarla como una posible ecuación. Es decir, en la primera proposición solamente voy a decir que x1 me dio como resultado, decíamos, 1. Así que voy a colocar este 1 acá. Pero aquí entre nos, de hecho se puede obtener una segunda solución. Así que vamos a ver. Para ello me devuelvo otra vez con los laterales a la ecuación donde estaba. Y ahora voy a tomar el otro comando que sería Shift Calc. Y en vez de tocar solamente el 10 directamente, voy a ingresar un 10 negativo, es decir, menos 10. Y luego el botón igual. Que para este caso, aunque no lo crean, me ha retornado un 1 nuevamente. Y de hecho se los voy a mostrar en pantalla. Me dirijo a la ecuación, toco el botón Shift Calc y me aparece, digamos, el último valor que la calculadora almacenó en X. Solamente que yo le voy a indicar que quiero el menos 10 para que, y oigan, digamos aquí la explicación, el secreto de, para que me retorne el menor valor posible, la menor solución posible. El x igual a 10 más bien me retorna la mayor solución posible. O mejor dicho, digamos, la solución más cercana al 10 posible. Pero vean que nuevamente me está tirando 1. Así que este 1 lo voy a indicar aquí como segunda solución para este primer caso. Para el segundo caso, más bien se me indica sustituir la x por el 0. Vamos a ver. Esta vez voy a cambiar la x por el 0. Así que en este caso me devuelvo a la ecuación. Vamos a cambiar la x por el 0. Pero como indicación, donde estaba la y, quienes quieran experimentarlo se darán cuenta que si ingresan si descubren cómo ingresar la y si le ingresan y si tratan de resolver esta ecuación con la calculadora gris, la calculadora les va a retornar otro tipo de error, dada que no está en capacidad de resolver ecuaciones que no estén en términos de x. Un pequeño detalle que tiene este tipo de calculadoras. Pero bien, lo que nosotros haríamos en estos casos es ingresar otra vez la variable x, pero en lugar de donde estaba la y. O sea que voy a ingresar otra vez el alfa y el botón para cerrar paréntesis. Y trabajaríamos con este formato de ecuación para que ahora sí la calculadora pueda resolver. Con el comando Shift Calc 10 positivo igual, y en este caso vean que nos ha retornado un valor bastante complejo, menos 0,17 aproximadamente. Decimos que nuestra primera solución aparentemente es menos 0,17. Y veamos. Me devuelvo otra vez a la ecuación, aplico el otro comando, Shift Calc, esta vez toco el menos 10 y lo doy igual. En este caso, menos 5,82, es decir, un resultado completamente distinto. Menos 5,82. Muy bien. Ahora bien, vamos entonces con la 5. Todavía no quiero hablar más de estas proposiciones, sino que ocupo que la calculadora nos quede muy en claro cómo utilizarla en esta clase de situaciones. Después de utilizar la calculadora, les explico rápidamente cómo interpretar los resultados de la misma. Considera las siguientes proposiciones referidas a la posición relativa entre la circunferencia C, dada por esta otra ecuación, y ahora estas rectas que tenemos acá. En este caso, vamos a ver, y con mucho cuidado, vean que ahora la ecuación ahora sí la vamos a tener que modificar bastante. Primero voy a escribir la ecuación de circunferencia que me están proponiendo, que en este caso vendría siendo x al cuadrado más alfa, y de hecho el y está escondido en este botón, en el SD, y al cuadrado, alfa calc, y luego el 4. Muy bien, aquí está nuestra ecuación de circunferencia, pero
En este caso, de esta ecuación de circunferencia, la primera proposición me indica que el y hay que cambiarlo por el 2. Así que me dirijo donde está la y, borro donde estaba la y en su lugar coloco el 2. Habiendo hecho esto, puedo proceder inmediatamente con los comandos del shift calc 10 igual. A ver qué sucede. Y en este caso me dice que x es igual a 0. Es decir, que para la primera recta, mi primera solución me ha retornado un 0. Habría que ver, ¿y la segunda solución? ¿Qué sucederá? Es decir, sobre esta misma ecuación, devolviéndome, si le doy el shift calc y esta vez le doy al 10 negativo, revisamos. Tengo que tocar otra vez el botón igual. Hay que recordar que en el ClassWiz hay que tocar 2 veces el botón igual. Ok, me ha retornado otro x igual a 0. O sea que mi segunda solución vuelve a ser 0. Ok, no pasa nada. Revisamos rápidamente la segunda proposición con la pequeña advertencia de que en este segundo enunciado me indican cambiar la y, esta vez por toda la expresión x más 1. ¿Esto qué implicaciones tiene? Indica que a la hora de ingresarlo en la calculadora, si queremos que la calculadora entienda bien que mi y es todo el x más 1, esto lo tengo que indicar con un paréntesis, para que de esta forma la potencia no llegue a confundirse y no llegue a tomar la base de forma incompleta. Repito, nuestra base ahora es x más 1. Ok, entonces toco el botón alfa, cierro paréntesis, más 1. Y aquí está nuestra expresión. Ok, ya con esta ecuación, con sus debidas sustituciones, podemos ahora aplicarle otra vez los comandos del shift calc, el 10 igual. Y vemos que en este caso nos da un resultado de 0,82 aproximadamente. x1 igual a 0,82, repito, aproximadamente. Muy bien, aquí está indicado. Ahora vamos con la calculadora nuevamente, me retorno a la ecuación y toco esta vez el comando con el 10 negativo. Toco el botón igual y en este caso me está dando menos 1,82. Entonces, la segunda solución es aproximadamente menos 1,82. Ok. Ahora, como dato rápido, que si alguien se pregunta, ok, ¿y esto cómo lo asociamos para rectas secantes, tangentes o bueno, inclusive como me dicen aquí, exteriores todavía? El asunto está que la recta se puede decir que es secante si de repente vemos que las soluciones obtenidas en la calculadora son completamente diferentes. Podemos decir que la recta en cuestión es tangente si las soluciones que obtenemos en la calculadora de repente son iguales. De hecho, hay una ocasión en la que la calculadora me brinda mensajes del tipo can't solve o cannot solve o su traducción al español que dice imposible resolver. Cuando sucede este tercer caso, podemos deducir o asociar que la recta de la cual proviene este resultado viene siendo una recta exterior. ¿Por qué? Porque la recta secante, tangente y exterior, según la naturaleza de sus soluciones, dos soluciones distintas me representan dos puntos de intersección en la circunferencia. Dos soluciones iguales hacen referencia a una sola solución, es decir, a un único punto de intersección con la circunferencia. Y recta exterior hace referencias a una recta que en realidad no interseca con la circunferencia. Es decir, gráficamente es como ver la circunferencia aquí, una recta que corte dos veces, una recta que corte una vez y una recta que en realidad no interseque ni siquiera con la circunferencia. Ok, deducciones rápidas. Eso me dice que en la primera proposición, la primera recta, siendo soluciones iguales, viene siendo una recta tangente. Y la segunda, siendo que las soluciones son distintas, me indica que es una recta secante. Por tanto, rápidamente notamos que los resultados son completamente contrarios a lo que me proponen en estos enunciados.
Ejercicio 4, ninguna proposición es verdadera. En este otro caso, vemos que el primer caso, el primer enunciado, en realidad me hace referencia a una recta que verdaderamente es tangente. Y el segundo caso me da referencia a una recta que verdaderamente es secante. Pero nuevamente, los resultados que obtenemos son completamente distintos a lo que me proponen en cada enunciado. Así que nuevamente, ninguna es verdadera en este caso. Ok, llegados a este punto, entonces ahora sí nos podemos dirigir a nuestro siguiente ejercicio. Vamos a ver. Dice que para responder los ítems 6, 7 y 8, considere la siguiente información referida a la circunferencia C. Circunferencia C, estamos hablando de toda esta curva, cuyo centro nos indican que es el punto O, en este caso, y me hablan de que A es el punto de tangencia de la recta T con esta circunferencia C. Y de hecho, al decirme que es punto de tangencia, esto me anticipa o me dice muy descaradamente que este viene siendo una recta tangente. Ok, entonces veamos el ejercicio 6 que dice, con certeza se cumple que la recta T es... veamos. Aquí, a modo de teorema o a modo de ley, voy a escribirles una pequeña garantía que se va a cumplir absolutamente en todos los casos de la circunferencia. Dice más o menos así. Muy bien. Dice, la recta tangente siempre es perpendicular con el radio en el punto de tangencia. Entendamos que este teorema sería aplicado para circunferencias. Ok, indicándome que si tengo una recta tangente a una circunferencia, esta con toda certeza va a ser perpendicular a un radio que interseque con ella en el punto de tangencia. Y eso es una garantía absoluta que se nos da. De tal forma que si buscamos entonces donde nos hablan de perpendicularidades, que sería el caso más lógico a buscar, lo buscaríamos con referencia al radio de la circunferencia, que vendría siendo el radio OA o bien el radio AO, ya sea que me lo den en forma de segmento o que me lo den en forma de recta. Dicha perpendicularidad con toda absoluta certeza se dará. Así que sin pensarlo dos veces, marco opción D como respuesta correcta. Y con ello me dirijo inmediatamente a la pregunta 7, la cual dice, si la circunferencia C se traslada desplazando su centro 2 unidades a la derecha, paralelo al eje X, entonces se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a... Entonces veamos. Con respecto a esta circunferencia, el punto O es el que vamos a necesitar fuertemente para realizar este análisis. Dicho punto O, ¿qué coordenadas tiene? Pues veamos que es un punto ubicado en el eje Y. De hecho, exactamente en el eje Y. En el 4 del eje Y. Así que dicho punto O, voy a decir que está en el 4 del eje Y. Y con respecto al eje X vamos a poner un 0 porque dicho punto no me lo están dando ni siquiera en las X positivas ni en las X negativas, sino que me lo han alineado con respecto al 0 del eje X. Así que estas vendrían siendo las coordenadas de nuestro centro original, la cual cuando me dicen que se desplaza 2 unidades a la derecha, a modo de resumen, consideremos que si es a la derecha, el componente que tenga en X le tendría que sumar las unidades. Si me dicen que fuera hacia la izquierda, a ese componente en X le tendría que restar unidades. Si fuera hacia arriba, sería el componente Y al que le realizaría el cambio, en este caso sumándole unidades. Y si fuera hacia abajo, sería el componente Y restándole unidades. En este caso, a este par ordenado, como son 2 unidades hacia la derecha, eso implica trabajar en X. O sea, un 2 que voy a aplicar en X. A modo de resta o de suma, uno dice, bueno, a modo de suma. Así que nuestra operación a trabajar en realidad va a ser en X sumando 0 más 2, que evidentemente nos va a dar 2. El 4 no sufre ningún cambio, así que lo bajo tal cual como está. Y tendría mi par ordenado 2,4 como un nuevo centro de la circunferencia. El cual, si vemos las opciones, sospechosamente hay una única opción que me hace referencia al 2 y al 4.
casi que imperdonablemente debería entonces marcar esta como opción correcta. Y es que en todo caso lo va a hacer, ya que como están pidiendo la ecuación a la que corresponde esa circunferencia, hay que recordar que la ecuación de la circunferencia cambia en los signos de las coordenadas del centro. El 2 llegó a ser positivo, entonces lo aterrizamos como negativo. El 4 lo obtuvimos positivo, bueno, lo aterrizamos algebraicamente como negativo. Ok, y eso era todo lo que ocupábamos. Ahora, nos dirigimos al ejercicio 8, basado también en la misma circunferencia que nos habían dado. En este caso dice, si la circunferencia C se traslada su centro, vamos, se traslada desplazando su centro 2 unidades a la izquierda esta vez. Así que vamos a ver. O sea que al centro 0,4 vamos a aplicarle una traslación y lo vamos a desplazar ahora 2 unidades a la izquierda. Eso me indica que al X le vamos a ahora a restar 2 unidades. Pero luego me dice que también 1 unidad hacia abajo. Cuando es hacia abajo, el cambio lo aplicamos en Y. O sea, el 1 lo aplico en Y. Y al ser hacia abajo sería en forma de resta entonces. Vamos a ver, entonces se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a, es decir, anticipemos, van a ser los mismos razonamientos. Al 0 le resto 2 y me va a dar menos 2, lógicamente. A 4 le resto 1 y evidentemente nos va a dar 3. Ok. Entonces, teniendo el 2 negativo, algebraicamente voy a buscar dónde aterrizó como positivo. Y teniendo el 3 positivo, voy a buscar dónde aterrizó como negativo. Y eso se da únicamente en la opción A. Así que marco esta como única posible respuesta correcta. Y de hecho, absoluta respuesta correcta. Con ello, paso tranquilo entonces a los ejercicios 9 y 10. Vamos a ver. ¿Qué dice? Para responder los ítems 9 y 10, considere el siguiente polígono BAE-DC. Entonces tenemos nuestro polígono, un polígono irregular en este caso. Irregular por el hecho de que hay lados, bueno, que poseen diferentes medidas unos con otros. Lo primero que me preguntan es sobre el perímetro de dicho polígono. Así que vamos a hablar sobre, ok, el polígono, sobre su perímetro. Recordando que este corresponde a la suma de todos los lados de la figura. Así que hemos de detectar cuánto mide cada uno de los lados. Por ejemplo, cuánto mediría AB. A modo de truco, como es un segmento vertical, dicho anteriormente, me apoyo con la información que hay en el eje Y. En este caso, de 1 a 9, la distancia que hay del 1 al 9. Y les cuento cada vez que vamos a buscar distancias en términos verticales u horizontales, hagámoslo siempre con respecto a una resta, tomando en cuenta siempre del dato mayor menos el dato menor. Así que, en este caso, vamos a ver a 9, si le restamos 1, esto nos daría 8 unidades, lógicamente. Eso vendría siendo la medida de AB. Vamos a decir que AB mide 8. Muy bien. Ahora, si vamos a buscar la medida de BC o la medida de AE, siendo esto un rectángulo, pues me queda más cómodo ubicarme con AE, tomando en cuenta los datos en X de 1 a 3. Nuevamente, en este caso horizontal, haría la resta 3 menos 1, que lógicamente nos va a dar 2. O sea, este dato de aquí me va a dar 2 y este otro dato de acá también me va a dar 2. O sea que BC y AE toman los valores de 2. Ahora, para poder hallar la medida de CD o la medida de ED, en este caso, tengo que apoyarme un poquito con Pitágoras. ¿Por qué? Porque aquí se alcanzan a percibir dos triángulos rectángulos. Veamos un momento cuál sería la medida de los catetos o la base y la altura de cada uno de estos triángulos. Primero, con respecto a las alturas, el triángulo de arriba, si lo analizamos del 5 al 9 y aplicamos la resta correspondiente, vamos a ver que esto nos va a dar 4 unidades de altura. Que si aplicamos también la resta con el triángulo de abajo, de 1 a 5, restando 5 menos 1, vamos a ver que esto también nos va a dar 4. Así que en este caso ya tenemos las alturas de los dos triángulos, vienen siendo las mismas alturas, entonces uno puede sospechar que van a ser triángulos de iguales medidas. ¿Y qué podemos decir respecto a la base del triángulo o de estos triángulos? Que si aplicamos
con respecto a los datos en X, 6 menos 3, vemos que dicha base para estos triángulos va a ser de 3 unidades. Ok, que si eso corresponde a los lados del polígono, pues todavía no. Sino que para poder hallar el valor de este dato que me falta, esto vendría siendo la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y la hipotenusa, recordemos que una fórmula deducible corresponde a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Dicha fórmula, si la ingresamos correctamente en la calculadora, vamos a ver, tocaría primero el botón raíz y luego voy ingresando la información. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Fíjense que dicha raíz tiene que abrazar o abordar toda la operación indicada, donde que si tocamos el botón igual, nos indica que el resultado nos da 5. Es decir, que el ED mide 5 unidades, siendo la hipotenusa de un triángulo de catetos 4 y 3. Para este otro triángulo que es de catetos también 4 y 3, pues podemos deducir que su hipotenusa nuevamente tiene que darnos 5. Por tanto, decimos ya de forma un poquito más aterrizada que CD mide 5 y que ED también mide 5. ¿Qué nos queda pendiente entonces? Realizar la suma de todos estos datos. Ya esos serían los lados del polígono y lo único que nos quedaría sería verificar cuánto nos da la suma de ellos. 8 más 2 más 2 más 5 más 5, que en este caso nos va a dar 22. Correspondiente al perímetro de nuestro polígono y siendo esta entonces la respuesta correcta a marcar. Ok, ahora bien, vamos al ejercicio 10 que nos dice, ok, entonces, ¿cuál es el área de dicho polígono? Para hallar áreas en polígonos irregulares, más que verlos como polígonos irregulares, veámoslos también como figuras compuestas. Figuras compuestas por múltiples rectángulos y triángulos. E inclusive, podemos simplificarlo al máximo y considerar un gran rectángulo de base 2 y altura 8. Entonces, vamos a hallar primero el área de esta parte o esta sección rectangular. Dijimos que era de base 2 y altura 8. Y la fórmula del área del rectángulo, no olvidemos que era base por altura nada más. 2 por 8, que en este caso nos vendría dando 16. Si las tablas de multiplicar no nos fallan, verán que llegamos a dicho resultado. Ahora, con respecto a estas otras dos secciones triangulares, estas secciones triangulares yo las puedo interpretar en realidad como una sola sección triangular, como un solo triángulo cuya base podría tomarse como toda esta línea punteada, esta gran y larga línea punteada, y cuya altura podríamos considerar este segmento de acá. Entonces, dirigiéndome a esta visualización, a este giro que le aplicamos a la figura, podríamos visualizar un gran triángulo cuya base vendría siendo de 4 más 4, o sea, 8, y cuya altura vendría siendo de 3 unidades. Ahora, ¿cómo era el área para el triángulo? ¿Cómo era su fórmula? Se supone que era multiplicar base por altura y lo que nos diera dividido entre 2. O sea, multiplicar la base 8 por la altura 3 y lo que nos dé su mitad. 8 por 3 sabemos 24 y la mitad de 24 sabemos 12. Ok, ahora teniendo las áreas de cada una de las secciones de la figura compuesta, lo único que nos queda es para la figura completa realizar la suma de estos resultados. 16 más 12, que en este caso nos va a dar 28. Lo cual vendría siendo nuestra respuesta correcta. La marcamos entonces y con ello nos dirigimos al siguiente ejercicio. Vamos a ver. En este caso dice ejercicio 11. Considere las siguientes proposiciones referidas a un polígono regular cuya apotema mide 5 raíz de 3 y al cual se le puede trazar un máximo de 9 diagonales. Entonces veamos, me están hablando de un polígono regular, pero no me están diciendo cuántos lados tiene el polígono regular. Lo único que podríamos anticipar de este polígono es que todos sus lados medirían igual, de ahí su carácter de regular. Voy a suponer por lo menos unos 3 lados, por lo menos.
Y supongamos que por aquí arriba pudiera estar el centro de dicho polígono. Cuando me hablan de su apotema, en realidad me están hablando de la distancia o el segmento que se puede formar desde dicho centro hasta el punto medio de uno de sus lados. Es más, si consideráramos dicha línea y consideráramos también los radios del polígono, que vienen siendo del centro a sus vértices, fíjense que aquí nos estaríamos construyendo un triángulo rectángulo, no, perdón, un triángulo isósceles, un triángulo cuyos dos de sus lados van a medir igual, ¿ok? Y este lado, este segmento punteado, perdón, es el que mediría 5 raíz de 3. Vamos a indicarlo, 5 raíz de 3. Muy bien. Si no me falla la memoria, creo que al final de la prueba, del examen, ustedes tienen una serie de fórmulas, un par de tablas de fórmulas que pueden utilizar de referencia para encontrar ciertos datos de suma importancia. Hay una fórmula que creo que es para la altura del triángulo equilátero, en la cual me dice que dicha altura corresponde a L multiplicado por raíz de 3 dividido entre 2. Normalmente esta vendría siendo la fórmula para la altura de un triángulo equilátero. Pero el estudiante me dice, pero profe, usted me acaba de decir que este es un triángulo isósceles porque tiene dos lados que miden igual. De momento sé que tienen dos lados iguales, pero hay otra información que me están dando que aún no he utilizado y me dice que en este se puede trazar un máximo de 9 diagonales. ¿Qué hago con estas 9 diagonales? Ok, como punto de aparte, me dirijo a otra fórmula también, que también se encuentra en las tablas de fórmulas que tienen al final del examen, que dice que la cantidad o el total de diagonales corresponde a n que multiplica a n menos 3, todo dividido entre 2. En este caso, podemos anticipar que d toma el valor de 9, porque son 9 diagonales que se pueden trazar. Y n, que es la cantidad de lados, de momento no tengo idea de cuántos son, así que voy a apoyarme con la calculadora de manera muy truculenta y voy a tomar esto como si fuera una ecuación a resolver. Es decir, voy a ingresar el 9 alfa calc para ingresar el botón igual, fracción, y ahora voy a ingresar esta información pero en términos algebraicos. Voy a decir alfa paréntesis para ingresar la x, abro ahora sí un paréntesis, ingreso otra x, menos 3, pero menos 3, cierro paréntesis y me dirijo hacia abajo e ingreso el 2. Esto que tenemos aquí en pantalla vendría siendo la interpretación algebraica de lo que teníamos según la fórmula dada y según la información dada. Entonces, con esto venimos y aplicamos el Shift Calc, pero solamente con uno de sus comandos. Solamente voy a tomar en cuenta el Shift Calc 10 únicamente. ¿Por qué? Porque el resultado me tiene que reflejar la cantidad de lados que va a tener el polígono. Y en este caso es imposible, si acaso, considerar a un polígono con una cantidad negativa de lados. Así que el Shift Calc menos 10 en este caso no va a proceder. Fíjense que estamos hablando de un hexágono, porque estamos hablando de una figura con 6 lados. Es más, estamos hablando de un hexágono regular. ¿Qué implica que trabajemos con un hexágono regular? Pues que el hexágono regular tiene una propiedad muy curiosa, la cual, si no aparece en la hoja de fórmulas, ustedes me ayudan a verificarlo. Resulta que en el hexágono regular podemos deducir que el radio y el lado miden exactamente iguales. En otras palabras, que de este triángulo que teníamos, siendo estos los radios y siendo este el lado, detectamos que estos van a medir exactamente iguales. Muy bien, entonces, siendo de esta forma, ahora sí me puedo dirigir al análisis de estas dos proposiciones. Como esto es un triángulo equilátero, ahora sí puedo descubrir cuál es el valor de L. Resulta que ya sé cuál es el valor de H con respecto a este triangulito en particular, que ya sé que es 5 raíz de 3, pero me falta esta variable de acá. Así que, con la lógica con la que hemos sustituido las expresiones en esta fórmula o bien esta ecuación, asimismo podremos hacerlo acá.
puedo llegar nuevamente y en vez de escribir h, vamos a escribir su medida, que es de 5 raíz cuadrada de 3. Salgo la raíz, alfa calc, y luego me presentan la fracción L raíz de 3 sobre 2. Solamente que L viene siendo mi incógnita para poder descubrir lo que me insinúan estas proposiciones. Así que voy con alfa x, raíz de 3, salgo de la raíz, me dirijo hacia abajo y luego coloco un 2. Muy bien, aquí está nuestra fracción. Y pues, como es de esperarse, ahora aplicamos los comandos del Shift Calc, nuevamente el 10 y nuevamente el igual. Bueno, en este caso, x toma el valor de 10. Eso quiere decir que cada uno de los 6 lados del hexágono mide 10. Y con ello, ahora sí podemos hacer frente a lo que me dicen en estas proposiciones. La primera proposición me dice que el área del polígono corresponde a 150 raíz de 3. Donde que si buscan dentro de las fórmulas de polígonos regulares, verán que área corresponde a perímetro por apotema dividido entre 2. Pero fíjense que de momento tendríamos que entonces hallar primero el perímetro. Verificámoslo. El perímetro, este no aparece entre fórmulas, pero podemos deducir de manera lógica que dado el número de lados y dado lo que mide cada lado, si todos miden igual, entonces para esa gracia los multiplico nada más. Es decir, multiplico los 6 lados por lo que mide cada uno de ellos, que ahora sabemos que es 10. Y 6 por 10 en este caso nos da 60. Y de hecho, este 60 automáticamente me ayuda a verificar que la segunda proposición es en absoluto incorrecta. Ahora bien, ¿qué podemos decir del área del polígono? Dice que es perímetro por apotema, es decir, es multiplicar 60 por el 5 raíz de 3 que teníamos anteriormente, y lo que nos dé lo dividimos entre 2. Así que, para efectos prácticos, podemos verificar cuánto nos dará dicha operación en la calculadora. Abrimos fracción, e ingresamos el 60 por 5 raíz de 3, salimos de la raíz, bajamos, digitamos el 2 y vemos que esto nos da 259,80. Se supone que aquí nos decían 150 raíz de 3. Entonces, veamos una cosa. 150 raíz de 3, ¿cuánto da? Bueno. Podemos verificar que ambas expresiones nos dan exactamente el mismo resultado. Así que sin problema alguno, podemos aceptar esta primera proposición como correcta. Siendo así, entonces, de ellas, ¿cuáles resultaron ser verdaderas? Solamente la 1. Así que con ella, vamos para adelante con el siguiente ejercicio. Veamos este. Dice, Rosa compró un lote que tiene forma de rectángulo, así que por inercia siempre es bueno que ilustremos las situaciones geométricas que nos indican. Dice que el metro cuadrado le costó 10.000 colones, este dato lo usamos más adelante. Dice que el perímetro del lote es de 46 metros, o sea que el perímetro en este caso, siendo, vamos a ver, para un rectángulo, largo, más ancho, en este caso nos da 46, que es lo mismo que decir 2 veces largo más ancho, siendo esta la forma más resumida. Muy bien. Y esto lo voy a tomar en cuenta ya que más adelante me dice que el largo excede en 7 metros al ancho. Repito, el largo excede en 7 metros al ancho. ¿Cuánto mide el ancho? No tengo idea. ¿Cuánto mide el largo? Pues lo que mide el ancho, pero más 7. ¿Por qué? Porque el largo excede en 7 metros al ancho. Muy bien. Siendo así, si esto lo tomamos con respecto a la información que teníamos acá, vamos a ver. En este caso, el ancho acabo de indicar que es x y el largo acabo de indicar que es x más 7. Aparentemente, el doble del largo más ancho se supone que nos tiene que dar 46. Bueno, sería primeramente poder descubrir
cuáles son las dimensiones que le corresponden a este rectángulo, porque con ello podré encontrar su área y con ello podré averiguar cuánto dinero en colones pagaría Rosa por todo este lote. Vayamos por partes muy cuidadosamente. Primero, tenemos una ecuación que resolver y con ello podemos acudir a nuestra confiable calculadora ingresando ordenadamente toda la expresión algebraica que se ha construido. En este caso, ingresamos el 2 con el paréntesis x más 7 más x, cierro paréntesis, e igualo a 46. Teniendo esto, siendo una situación meramente geométrica, solamente voy a buscar las soluciones positivas únicamente. Cosa que en este caso me indican que x toma el valor de 8. Es decir, vamos a decir que x es igual a 8. Lo que me lleva también a deducir, entre tantas cosas, que el ancho, pues es el que mide x, por tanto, mide 8. Y el largo, en este caso, recordemos que el largo excede 7 unidades, o sea que es 7 unidades más grandes. O sea, 8 más 7, que en este caso nos daría 15. Ok, y con ello podemos deducir que el área de dicho rectángulo, anteriormente les hablaba de base por altura, e inclusive ahorita lo podemos interpretar también como largo por ancho, que funciona exactamente igual, multiplicando 8 por 15, que si lo revisan en la calculadora, ustedes van a ver que esto les va a dar 120. 120 metros cuadrados. Y resulta que cada metro cuadrado tiene un costo de 10.000 colones. Así que el precio de este terreno vendría siendo 120 multiplicado por los 10.000 colones que corresponden a cada metro cuadrado, que en términos simples corresponde a agregarle estos 4 ceros al monto original que teníamos acá. O sea que estamos hablando de 1.200.000 colones como precio a todo este terreno. No hay nada más que hacer. Marcamos esta como opción correcta y seguimos adelante entonces. Veamos entonces acá, donde que para responder los ítems 13 y 14, consideramos la siguiente información referida al cuadrilátero EFHQ, en el cual la recta R que tenemos aquí trazada corresponde a un eje de simetría. Vamos a ver, en este caso, con base al eje de simetría dado, es decir, con base a este eje de simetría que nos están indicando, porque ejes de simetría, si se fijan bien, en realidad podemos encontrar muchos, pero nos vamos a basar en este. Dice que una pareja de puntos homólogos entre sí corresponden a cuál y cuál. Veamos. De hecho, fijándome en esta figura, las únicas homologías válidas que puedo considerar, o correspondencias, si se quiere decir de esa forma más cómoda, son aquellos puntos que se conectarían entre ellos una vez doblada la figura a través del eje de simetría. Es decir, yo puedo considerar al punto Q con el punto H. O bien puedo considerar al punto E con el punto F. Inclusive puedo invertir las homologías, que sigo hablando de la misma relación de correspondencia. Dada esta situación, entonces verificaría en cuál de las opciones aparecen alguna de estas homologías, en el cual ya detecté que son el punto E y F los que se dejaron aparecer. Que me preguntarán, profe, ¿y qué hubiera pasado si aparte de esta relación hubiera estado también esta otra relación? Bueno, el ejercicio automáticamente hubiera sido inválido. El ministerio estaría en la responsabilidad de anular dicho ejercicio. Ok, ahora, con base al eje de simetría dado, ejercicio 14, una pareja de segmentos, ojo, ya no de puntos, ahora de segmentos homólogos entre sí, ¿corresponden a cuál? Pues en este caso, aquí tenemos que ser un poquito más cautelosos, porque en términos de segmentos también se trata de doblar la figura y ver cuál segmento concuerda con cuál. A simple vista puedo deducir que EQ correspondería con FH, sin lugar a dudas. Pero, abriendo un poquito la duda, ¿qué pasaría con el segmento EF? Si se doblara la figura, ¿con quién correspondería? Pues terminaría correspondiendo a fin de cuentas consigo mismo.
extrañando tal vez al estudiante viendo que un segmento a la hora de, entre comillas, doblarse, podría, entre comillas, partirse a la mitad. Pero en realidad, si analizamos la correspondencia de E con F y al revés de F con E, a fin de cuentas dicho segmento viene correspondiéndose consigo mismo. Voy a decir con FE para que vean, digamos, la correspondencia punto a punto. E con F y F con E. Por ende, QH también tendría una situación similar. Correspondería consigo mismo, con HQ. Así que con estas homologías que tenemos acá, podríamos revisar si alguna de ellas aparece entre las opciones. Vamos a ver, nos están dando aquí al final EQ y FH, que es justamente la primera homología entre segmentos que se pudo determinar. Así que sin lugar a dudas, marco esta opción D como respuesta correcta y con ello procedo a buscar el siguiente ejercicio. Veamos, dice ahora nuestro ejercicio 15, considere la siguiente figura, la cual nos muestra un polígono irregular, bastante irregular, JUTSR, que dice, con base en la siguiente, bueno, en la información dada, considere las siguientes proposiciones. La primera me dice que el eje de simetría de este polígono corresponde a y igual a 4. Pero, ¿quién es la recta y igual a 4? La recta y igual a 4 viene siendo una recta que cortaría al eje y de forma perpendicular justamente en el punto 4. Es decir, en este punto de acá. Estamos hablando de esta recta que se puede trazar de esta forma. Y esta de aquí es la que nosotros llamaríamos recta y igual a 4. Ahora, tenemos un problema. Esta recta en particular no está logrando que dicha figura, al, entre comillas, doblarse, logre la correspondencia con todos los pares de puntos. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos en este caso, J correspondería con U, ok. E correspondería con R, muy bien. Pero S no tiene ningún punto con quien corresponderse. T tampoco tiene ningún punto con quien corresponderse. Y dado ese caso, entonces ya no puedo establecer la simetría con esta recta de acá. Posiblemente se estarían refiriendo a una recta que fuera paralela al eje Y y que corte al eje X en 4. Pero es que esa recta recibiría otro nombre, recibiría la recta de X igual a 4. Entonces, dada esa corrección y dadas las inconsistencias detectadas, entonces esta primera proposición tiene que ser falsa, lamentablemente. Pero luego me dice en la proposición 2 que existe un eje de simetría para el cuadrilátero ERUJ, tal que E sea homólogo con R entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, con mucho cuidado. Que si consideráramos solamente al cuadrilátero ERUJ, es decir, a este, si nos fijamos bien, a este cuadrado, dice que existe un eje de simetría que logra que este punto E corresponda con el punto R. Y pues, dada la coincidencia, como ya aprovechamos con el y igual a 4, recuerden que les acabo de decir, J corresponde con U y E corresponde con R. Es decir, si la simetría la establecemos solamente dentro de este cuadrilátero y con este eje de simetría, podemos establecer esta correspondencia particular que nos están indicando en el segundo enunciado, lo cual hace que sea correcto. Por tanto, de esta proposición, o perdón, de este ejercicio, de ellas resultaron ser verdaderas, pues solamente la proposición 2. Así que marco la opción D como respuesta correcta. Y con ello, jóvenes, les dejaría la primera parte de la resolución de esta prueba hasta acá. Agradeciéndoles la compañía que me regalan hasta este momento y agradeciéndoles siempre el pulgar arriba para aquellos que consideran que este video les ha sido o les es de gran utilidad. Al mismo tiempo que si no se han suscrito al canal, pues que se suscriban cuanto antes para que así este YouTube les pueda notificar con la campanita activada que los videos siguen subiendo sobre la marcha. Asimismo, que si saben de alguien que estudia para estas pruebas de bachillerato, ya sea por madurez o por edad, en cualquiera de esas dos modalidades, que puedan compartirles estos videos. Asimismo, que si de repente
¿Tienen alguna otra forma de resolver algún ejercicio, alguna opinión, alguna consulta? Pues la caja de comentarios está siempre habilitada para ustedes para que compartan ahí sus opiniones. Yo por mi parte me despido y me dispongo a trabajar para siguientes videos. Así que espero verlos en uno de estos próximos videos con igual o mayor disposición. Y sin más, se despide Profe Dan y siempre les insto, sigamos siempre, siempre, siempre adelante con el estudio.